días a todos. Muy agradecidos de que formen parte de nuestro panel de expertos a los que voy a presentar en algún momento, ¿verdad? Y a ustedes por participar de este evento interesante por cómo se ha venido moviendo el tema de territorialidad en las jurisdicciones de Centroamérica. Les presento al equipo que va a tener un pequeño conversatorio para hoy y que trataremos de que no sea un monólogo. Al momento de que se vengan las preguntas de parte de ustedes, sea una interacción en vivo para que sea de mejor provecho para todos esta mañana, ¿no? Entonces, en el panel de expertos estaría Alexander Kader, que es director de Tax and Legal Services para Interaméricas, ubicado en El Salvador, y nos va a hablar un poco de la experiencia que tenemos en El Salvador y Costa Rica, ¿verdad? Nuestro socio Roberto Saeta, a quien voy a ceder la palabra en unos momentos, que está basado en Guatemala, y él hablará un poco sobre Guatemala y Nicaragua, y su servidor, que conversaremos un poco de este tema interesante de las rentas territoriales y cómo se va manejando por esos híbridos en algunos países de la región como Honduras, Panamá y Dominicana. Roberto, te cedo la palabra a ti para que por favor nos des la bienvenida y la introducción al tema en general, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Que estén muy bien. Ya en jueves, casi viernes. Eh, pues agradecidos por la participación de todos los colegas, amigos, clientes. Y pues tenemos este tema de la territorialidad que vamos a iniciar el día de hoy y que se ha vuelto el tema de preocupación ha tomado una mayor relevancia, no solo a nivel nacional, sino que las tendencias vienen bastante claras. Ya hemos visto durante los últimos 10, 15 años un cambio en nuestras legislaciones. En algunas latitudes han sido cambios un poco más bruscos, otros han implementado ciertas figuras, como ustedes lo han podido ver, el establecimiento permanente, las reglas de residencia fiscal, precios de transferencia, y así, la eliminación de las títulos, acciones, y así ha ido evolucionando en materia tributaria toda la normativa, y hoy en día, pues, como les mencionaba, el tema tributario toma una mayor relevancia, no solo por mayores cumplimientos que el contribuyente está sujeto a, sino también los tipos de legislación que pudiéramos ver, no solo a corto, sino a mediano y largo plazo. Ya para los que están un poquito más involucrados en temas de fiscalidad, pues tenemos el pilar 1, el pilar 2. Lo referente, lo más importante de esto es la intención de tener un impuesto mínimo global, ¿verdad? Obviamente en nuestras latitudes todavía no empieza a sonar ese tema. Creo que estamos únicamente, como nuestros gobiernos están como a la expectativa y como espectadores de lo que sucede en otras latitudes, pero es importante tomar en cuenta que tal vez no solo a nivel de norma, sino también a nivel de interpretación, en donde las normas permiten ese espacio de interpretación, pues el tema de territorialidad se ha ido expandiendo. Esa territorialidad va a depender de qué es lo que define nuestra ley, si es que lo define con la claridad suficiente para establecer algún tipo de renta gravada en nuestros territorios. Entonces, con esa introducción, pues vamos a pasar al tema, como bien dijo Milton. En el caso, un poquito, hablábamos de la territorialidad como tal, ¿verdad? Hace 10, 15, 20 años, el principio de territorialidad pues era efectos tributarios y a efectos de determinar la renta gravada era pues muy
muy lineal, ¿verdad? Muy lineal. ¿Me confirma si se escucha? Porque tenía un mensaje aquí. Sí, sí se te escucha, Roberto. Perfecto, gracias. Ahí ya María y Saidi en los participantes están confirmando que sí. Alguien sí mencionó que se te entrecorta un poco, está un poco distorsionado, ¿verdad? Vamos a tratar de corregir, o si no es la conexión. Entonces, continuando con el tema, hablábamos que la territorialidad es un principio que se basa, ya vamos a ver más adelante en nuestras diapositivas, en nuestros slides, básicamente un sistema que ha predominado en toda Centroamérica. Esa óptica es importante mencionar. Eh, sí, el principio de territorialidad, pues prácticamente se refiere a las actividades que se realizan dentro de un territorio específico. En este caso, la territorialidad pues, básicamente nos refiere a todas aquellas actividades que se realizan dentro de un territorio nacional, ¿verdad? Dentro de las fronteras. Entonces se atendía inicialmente al principio de territorialidad a aquellas actividades físicas que se realizaban dentro de un territorio específico. En ese sentido, será muy la interpretación de las autoridades en cuanto a aquellas actividades físicas que se realizaban en determinado territorio. Sin embargo, pues, con la globalización y la modernidad, los criterios los criterios de la administración tributaria siguen Hola, ¿me escuchan? Yo creo que sí me escuchan. Creo que perdimos el audio de Roberto. Eh, No, era para ver si mejoraba el audio ahí. Roberto mejora mucho el audio. Ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, disculpen que no voy a quitar la cámara un segundo. Sí, está mucho más claro ahí. Dale. Ok, perfecto. Entonces voy a hacer una breve, para los que me escucharon un poco entrecortado, hablábamos del principio de territorialidad en cuanto a que ha sido el principio tributario o nuestros sistemas tributarios en Centroamérica, pues predomina, ¿verdad? Mencionaba anteriormente que el principio de territorialidad básicamente en nuestras legislaciones, ya vamos a ir viendo un poquito, pues tiene se interpretaba hace 10, 15, 20 años, se interpretaba de manera muy lineal en cuanto a que eran todas aquellas actividades y todas nuestras leyes impositivas, específicamente la ley del IVA y la ley del impuesto sobre la renta, se orientan muy claramente a gravar todas aquellas actividades, a normar todos aquellos hechos generadores de todas aquellas operaciones dentro de una jurisdicción, es decir, dentro de las fronteras de un determinado territorio. Sin embargo, con la globalización, pues hemos visto cómo se ha modificado a pasos agigantados las distintas criterios de la administración tributaria en virtud que las operaciones, como anteriormente las conocíamos, han tenido una transformación muy rápida. Toda la parte digital sigue siendo, en la mayoría de nuestras legislaciones, un tema bastante, gris, con bastantes inquietudes en cuanto a la aplicación de ciertas normativas, sobre todo en un principio de territorialidad, cuando nos enfrentamos a actividades, operaciones que son en línea, que son de forma electrónica, la migración de trabajadores que están constantemente realizando operaciones fuera de nuestros territorios también
es un tema que ha aumentado. Y en este sentido, me atrevería a decir que en la mayoría de latitudes, nuestra legislación no ha ido enmendándose y han quedado muchas operaciones que en su momento, cuando los legisladores emitieron la norma, no contemplaban todavía ese tipo de operaciones que en aquel momento pues todavía ni siquiera las teníamos en el radar, como lo pueden ser los servicios digitales o las rentas pasivas que recibamos de otras jurisdicciones. En ese contexto, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, en ese contexto, siguiente, por favor. En ese contexto, como les mencionaba, como vemos en la diapositiva, tenemos desde Guatemala hasta República Dominicana, predomina el principio de renta de fuente territorial. No obstante, como les mencionaba yo, como un común denominador, cuando hemos discutido con los colegas de la firma en la región, vemos un común denominador y es que la renta territorial deja de tener a pesar de que muchas veces están contempladas ciertas definiciones en nuestra legislación y que atienden a operaciones físicas, creo que poco a poco van a llegar enmiendas a nuestras legislaciones y de principio ya lo estamos viviendo en la experiencia con criterios de la administración tributaria que interpretan ese principio de territorialidad de forma bastante amplia. De forma amplia me refiero a que ya no están verificando la ejecución física dentro del territorio, sino que dependiendo de la naturaleza de las operaciones, empiezan a visualizar fuera de ese marco de la operación física, empiezan a verificar dónde está contabilizado, por ejemplo, porque puede hacer que nosotros tengamos inversiones de entidades, digamos, Guatemala tiene tenedora de acciones de una entidad del extranjero, pero entonces sí hay un efecto contable en Guatemala. Entonces, podría interpretarse que al estar contabilizado, podría crear ese vínculo al territorio de Guatemala. Claro, desde mi perspectiva, pues es una interpretación bastante amplia y dista mucho de lo que el principio de territorialidad como definición en nuestras leyes debería abarcar. Y acordémonos que desde el punto de vista de la técnica legislativa, el hecho generador es la columna vertebral. Entonces, no podríamos crear figuras por analogía o por una interpretación extensa, porque nosotros tenemos que basarnos en lo que establece la ley. Si el fisco quiere ampliar ese campo de acción para gravar algunas rentas que potencialmente no son territoriales por definición, porque no se realizan en el territorio, pero que ellos consideran tienen un vínculo contable o tienen un vínculo económico al territorio de Guatemala, pues se debería de enmendar la ley para dar esa claridad, porque realmente lo que se está aplicando en el principio de territorialidad son lo que en la doctrina se conoce como la teoría de la sujeción, que no solo analiza para el hecho grabado dónde se está prestando el servicio, sino que también para determinar la renta gravable analiza dónde se está prestando el servicio, quién es el usuario de ese servicio, si hay bienes o activos involucrados, dónde están ubicados esos activos, quién es el pagador de ese servicio. Entonces, eso, como les mencionaba un poco en la doctrina, pero es parte del análisis que se está haciendo hoy en día. Entonces, en el caso de Guatemala y Nicaragua, que son muy similares, algunos puntos que voy a tratar de poner por específico para Nicaragua, pero en general Guatemala y Nicaragua siguen ese principio de territorialidad bajo el principio de entender territorialidad por la ejecución física. Sin embargo, sobre todo en la mayoría de los criterios tributarios,
están gravando cualquier actividad que tenga un vínculo económico, tanto en Nicaragua como en Guatemala, sobre todo en las retenciones que le tenemos que efectuar a no domiciliados y sobre todo en aquellos, potencialmente en aquellos servicios que prestemos como una entidad guatemalteca o nicaragüense y que viajemos al exterior a prestar un servicio fuera del territorio de Guatemala. Entonces queda la duda, queda la línea gris entre si los servicios que yo preste desde Guatemala y que físicamente los presto fuera del territorio nicaragüense o guatemalteco, tanto eso como aquellos servicios que me presten a mí, yo como empresa nicaragüense o guatemalteca, receptor de ese servicio, me presten desde el exterior. Al momento de pagarlo, al ser un servicio que no fue prestado, en ambos casos que les exponía, dentro del territorio guatemalteco nicaragüense, surge la inquietud si es ingreso grabado en el caso que yo presté el servicio fuera o si está sujeto a retención en caso que yo sea el receptor de servicios. Les aseguro que en la mayoría de sus países consideran, por lo menos en el caso de Nicaragua y Guatemala, se considera ese ingreso, aunque sea prestado fuera, pero como es parte de mi giro habitual de negocio, como un ingreso grabado, y cuando yo soy el receptor de servicios y voy a tomar el gasto que incurrí para reparación de maquinaria, por ejemplo, como deducible, por lo general nuestras normativas, o en el caso de Nicaragua y Guatemala, vinculan la deducibilidad de un gasto para la determinación del impuesto sobre la renta con que se haya efectuado la retención oportunamente. Entonces, en los servicios que se están prestando fuera del territorio, se está efectuando una retención, a pesar de que muchas veces bajo la norma literal estamos fuera del principio como tal de territorialidad. Entonces, en ese sentido, en el caso de Guatemala, pues sí hemos visto que la interpretación, tal vez no de una forma agresiva, pero el fisco sí está interpretando no necesariamente solo la prestación física, sino también un vínculo, si hay un vínculo económico en el territorio guatemalteco para efectos que se considere renta de fuente guatemalteca. Obviamente hay claros casos en Guatemala en donde sí la ley es muy clara en considerar la renta como exenta, no, renta como no gravada al no haberse generado dentro del territorio de Guatemala. Ejemplos de ello podemos poner como ejemplo aquellas rentas pasivas. Si Guatemala es tenedora de acciones de alguna entidad del exterior, cualquier dividendo que reciba del exterior, pues es una renta exenta, una renta no gravada por no cumplir con que sea renta de fuente guatemalteca. O si hablamos de inversiones, si yo tengo un portafolio de inversiones en el exterior o los rendimientos que me dé una cuenta bancaria en el exterior, pues esos son rentas de fuente no guatemalteca y por ende son rentas no gravadas. Pero en el caso de Nicaragua, tenemos un caso muy específico en donde realmente, hablando un poco con nuestros especialistas, podría el fisco interpretar, por ejemplo, cuando yo reciba dividendos, utilidades de mi portafolio de inversiones o de mis cuentas bancarias, dado que las mismas por obligación normativa deben estar reflejadas en la contabilidad local de la empresa nicaragüense, podría tomar el criterio que sí hay un vínculo económico y al tener un efecto contable en Nicaragua, pues esas son rentas grabadas. Sí, Milton. Roberto, no, ahí, rapidito, y creo que tocaste un punto toral luego de que transicionemos a los otros países, pero tú dijiste algo muy, que generalmente la autoridad fiscal tiende a confundir o a meter en una línea gris dentro de la norma, porque tú dijiste ahorita renta no gravada o no sujeta
¿verdad? Y no exenta. Entonces, ¿qué es lo que ellos generalmente alegan cuando hay una situación en ese gap para ellos? Y para una mayor, a su mayor interpretación, a su mayor interés, cuando no cabe, como tú bien lo dijiste, interpretaciones analógicas o extensivas, es que a la ley no decir expresamente que ese ingreso esté exento, entonces debe estar grabado. Pero aquí no es el hecho de que el ingreso esté exento o no, es que el ingreso está sujeto o no a gravamen del impuesto sobre la renta porque es un ingreso extraterritorial. Solo quería acotar eso al comentario que tú hacías, ¿no? Muchas gracias, Milton. No, y en efecto, tenemos que diferenciar como muy acertadamente lo decía Milton, la diferenciación entre una renta no gravada y una renta exenta, ¿verdad? Las rentas exentas son aquellas rentas que están, en principio, están gravadas en nuestro hecho generador dentro de nuestra normativa, pero que después la misma ley o la misma normativa le otorga un perdón, se podría decir, una exención a ese tipo de rentas específicas. Entonces, primero fue grabado y luego la ley lo exime o lo considera exento, versus una renta no afecta, que eso ni siquiera llega a ser una renta grabada, ni siquiera está considerado como un hecho generador. Entonces, en el caso de Guatemala, hay ciertas actividades, como les decía yo, si me pagan regalías del exterior, si me pagan dividendos del exterior, si me pagan utilidades o rendimientos de inversiones del exterior, pues obviamente siempre hay que analizar caso por caso, pero en términos generales serían rentas no afectas. Como decía Milton, eh, no es, ni siquiera cabe dentro del hecho generador. No obstante, en Nicaragua, pues tal vez el fisco sí ha sido, hay que ser más cautelosos porque el fisco sí se está orientando un poco a interpretar lo que les mencionaba anteriormente. Dado que esa cuenta bancaria por normativa debe estar reflejada en mi contabilidad en nicaragüense, las inversiones en acciones, por ejemplo, que yo tenga en el exterior, van a estar reflejadas como mis inversiones en la contabilidad nicaragüense. Eh, sí, el fisco consideraría que tiene un efecto contable y al tener un efecto contable, pues crea el vínculo económico. Y ahí es donde empezamos en la discusión versus un principio textual de lo que dice la norma y un principio de doctrinario, como les decía, la teoría de la sujeción, en donde tener un efecto contable en Nicaragua, el fisco podría considerar eh, como grabado ese ingreso. Ahora, en el caso de que nos presten servicios, por ejemplo, yo mando a reparar al exterior una maquinaria, me la revisan, le hacen el servicio correspondiente y luego yo la vuelvo a importar. Obviamente, dejemos por un lado el tema de aduanas. Eh, es un servicio prestado fuera de Guatemala o fuera de Nicaragua, pero al momento, el consenso, ahí varían los criterios. No necesariamente tenemos la verdad absoluta, pero el consenso general es de que sí aplica la retención porque yo voy a tomar la deducibilidad del gasto. Eh, pero si nos vamos a un principio de territorialidad desde una interpretación eminentemente legal, no debería ser sujeto a una retención o si fuera ingreso, no debería ser un ingreso gravable en Nicaragua y en Guatemala, ¿verdad? Entonces, para ir terminando, creo que sí debemos estar un poco, tener en nuestro radar que ese principio de territorialidad es bastante amplio. Las autoridades tienen una interpretación eh, un poco más allá de lo que ejecución física significa y están tomando en consideración elementos económicos que lo vinculen al país. Creo que seguimos con el caso de Honduras y República Dominicana. Gracias, Roberto. Bueno, básicamente, y como tú bien lo decías ahorita, eh,
quizás vamos a ver un poquito y transicionar, y luego cuando Alexander también hable un poco sobre El Salvador y Costa Rica, alguna gente le llaman a una renta territorial per se como tal, renta de fuente nacional y así estricta, ¿verdad? Pero algunos otros países la interpretan de forma híbrida porque van estableciendo ciertas excepciones para ciertas circunstancias, tanto para que sean grabadas dentro del país como para que no sean grabadas dentro del país, aun y cuando su fuente de origen sea extranjera. Entonces, ese quizás es el caso de Panamá y Dominicana, que hablaré así de forma general, ¿no? Como bien decías tú, la fuente de renta territorial, el origen es capital y trabajo y todo debería, el ingreso, todo debería de provenir del país, ¿no? Sin embargo, en esta jurisdicción hacen algunas deferencias, entendiendo que todo viene y nace dentro del territorio nacional, ¿verdad? Pero lo van haciendo extensivo en algunos casos, como otras jurisdicciones también, al domicilio, nacionalidad o residencia de la persona natural o jurídica, del individuo, de la empresa, etcétera, más la extensión que hacen las autoridades fiscales al momento de interpretar esta norma. Y es bueno que haya claridad también en la norma porque, y voy a cerrar hablando de Honduras antes de pasar, porque no está claro el tema en cuanto a si la territorialidad, cuándo va a aplicar o cuándo no va a aplicar, ¿no? Pero, por ejemplo, en Panamá tenemos ciertas excepciones a estas circunstancias y un ejemplo sería si tenemos una compañía que dirige desde una oficina establecida en Panamá transacciones que se perfeccionan y consuman o surtan efectos totalmente en el exterior, entonces eso es una excepción al tema de territorialidad. Y ahí va que la operación es en Panamá, ¿no? Pero todo el beneficio fiscal y como tú decías, tal vez el tema contable, la esencia económica de la transacción se da fuera del territorio panameño y por tanto no lo consideran como un ingreso de fuente de renta territorial y por tanto no se grava en Panamá y también así dividendos. Lógicamente esto no lo podemos ver así de forma light o somera, tenemos que ir revisando caso por caso porque puede haber una circunstancia que interrumpa o quiebre esa excepción y que nos haga tener que tributar dentro del país donde estamos operando, ¿no? Y también el otro tema es, ¿permiten créditos fiscales? Sí, sí se permiten créditos fiscales, pero en el caso panameño hay circunstancias como para empresas de transporte internacional y también cuando existen convenios, ¿no? Y eso es algo relevante e importante cuando tenemos un territorio de renta territorial, pero que queremos aplicar ciertas circunstancias híbridas, como tal vez decía al inicio de mi participación, es tener claridad si voy a tener derecho a créditos fiscales o no para tributar en ese país solamente la porción que me está modificando mi patrimonio como contribuyente y no tener una doble imposición en virtud de lo que ya tributé en otro país. Y lo mismo es, digamos, en Dominicana, ¿no? Que allá establece ciertas excepciones, pero es una excepción para ciertas particularidades. Entonces, como si recibes dividendo de una entidad extranjera, entonces ese se considera totalmente extraterritorial y no vas a pagar tributos en territorio dominicano. No obstante, en algunos otros casos, cuando la ley expresamente señala que no es una excepción, entonces lo que permite es un crédito fiscal hasta un máximo del porcentaje de tributos que se tiene que pagar en aquel país o en Dominicana, que es el 27%, ¿no? Eso es lo que me permite. Y en el caso de Honduras, lo que ha venido evolucionando y quizás los hondureños que están del otro lado aquí escuchando, hemos visto que hasta 2017 éramos renta mundial y cualquier ingreso que percibíamos de fuente hondureña o extranjera, como lo dice el artículo segundo de la ley del impuesto sobre la renta, tenía que tributar en el país siempre y cuando modificara mi patrimonio como contribuyente. Entonces, ahí cuando habla de
que modifique mi patrimonio como contribuyente. No me lo dice expresamente la norma, pero me está permitiendo que solo la porción que estoy recibiendo neto de otro país es lo que yo voy a considerar que debo de gravar en el país, porque el impuesto que pague en aquel país no me está modificando mi patrimonio como contribuyente, sino que me lo reduce. Sin embargo, no lo dice expresamente la norma, y por eso es que es importante que establezca claramente excepciones. Luego, en 2017, transicionamos a territorialidad y hablamos en el nuevo Código Tributario, que ya tiene 6 años, lógica, que vamos a firmar convenios, pero todavía no tenemos convenios que alivien doble tributación, etcétera. Y tampoco tenemos claridad sobre cómo van a aplicar o no van a aplicar la territorialidad. Y entonces entramos en ese tema de interpretación, pero la norma se interpreta de forma estricta, pero ellos lo interpretan de forma extensiva. Y aun y cuando eso, ahorita, el tema, digamos, álgido que ha estado en boca en la actualidad, en el último año, es porque hay una ola para tratar de modificar leyes tributarias en el país, y dentro de las modificaciones que quieren hacer en esas leyes del país es transicionar nuevamente de renta territorial a renta mundial. Y ya tienen, el fisco tiene ciertos números identificados de gente que debió tributar bajo renta mundial. El tema es tener la claridad de cuándo hay excepciones, que si tenemos créditos, porque en esa transición a renta mundial no hablan, por ejemplo, de créditos. Entonces, es para buscar el equilibrio y evitar dobles imposiciones, ¿no? Ese es como el bosquejo general para estos países. Y aquí le cedo la palabra a nuestro colega Alexander Kader, que hablará un poco también del tema para Salvador y Costa Rica, y entenderán también cómo es el tema ahí quizá del híbrido que menciono. Previo, Roberto, tú tienes algo que mencionar. Te escuchamos. Muchas gracias, Milton. No, y es muy interesante lo que mencionabas, algo tan sencillo como la interpretación estricta o amplia de la normativa. Creo que el talón de Aquiles ha sido siempre, en nuestras jurisdicciones, ha sido siempre esa ambigüedad de la ley. No hay claridad suficiente para que haya una regla a seguir. Entonces, eso da muchas veces una interpretación del fisco que pudiera diferir de la del contribuyente. Pero creo que también, definitivamente, como les mencionaba, hay que analizar de caso en caso, pero en el caso de Guatemala, por ejemplo, generaba como les mencionaba al inicio, muchas de nuestras normativas datan ya de varios años, algunas más antiguas que otras, y que no se han adaptado a los modelos de negocio actuales. Entonces, teníamos la duda, hemos asesorado a varias compañías que dentro de sus operaciones y dentro de su modelo de negocio, pues compraban producto directo a la casa matriz o a la fábrica, y posteriormente una porción la importaban a Guatemala para su venta local, una operación normal, pero parte de ese producto comprado lo almacenaban en una zona franca, es decir, por ejemplo, en una zona franca en Honduras, en una zona franca en Panamá, y luego lo vendían a sus distintas sucursales dentro de nuestra región. Entonces surgía la duda de que esa es una venta, digamos, de una mercancía que no está siendo nacionalizada, no está siendo importada a Guatemala, y que estaba siendo vendida ya sea desde la zona franca o, pongamos otro ejemplo, en tránsito, ¿verdad? Cuando venía la mercancía en tránsito, se vendía a las sucursales de la compañía en Centroamérica. Entonces, de una interpretación y análisis de la norma, pues se llegaba a la conclusión que definitivamente ese ingreso era no grabado, y obviamente, por ende, los gastos incurridos en la compra y traslado de esa mercancía y resguardo, almacenamiento de esa mercancía, por ende iban a ser no deducibles para efectos del impuesto sobre la renta en Guatemala.
Sin embargo, dado que este iba a ser un cambio en los proyectos que hemos trabajado, son cambios importantes dentro del modelo de negocio, no es una operación eventual, sino iba a ser una operación recurrente para evitar cualquier riesgo. Obviamente, desde un principio eminentemente legal, pues teníamos la seguridad que la norma nos daba la razón. Sin embargo, creo yo que cuando se toma una decisión de esta naturaleza, que implica, como les mencionaba, un cambio de modelo o adicionar al modelo de negocio algún tipo de transacción, pues siempre la decisión creo que no hay que tomarla desde eminentemente de una lectura muy literal de la ley, sino hay que tomar la coyuntura de la agresividad de nuestras autoridades tributarias, de los criterios que han tomado. Entonces, en estos casos decidimos hacer consultas vinculantes a la autoridad tributaria con un nivel de detalle bastante fino para efectos de que la autoridad nos diera su posición. Y, como les digo, va a depender, tal vez este mismo caso podría ser de objeto de distinta interpretación en otra latitud, pero en el caso de Guatemala, la autoridad tributaria sí nos emitió varias consultas vinculantes en donde coincidía que al no nacionalizarse el producto y al ser una venta fuera del territorio de Guatemala, no cumplía precisamente con el principio de territorialidad y por ende era extraterritorial. Y nos avaló que el ingreso es no grabado y el gasto incurrido en esa porción de venta extraterritorial es no deducible, ¿verdad? Entonces, pongo también ejemplos porque muchas veces hablamos de los criterios agresivos, pero también en este caso tuvimos la grata experiencia con el fisco guatemalteco que consideró ese principio de territorialidad en base a la interpretación un poco más estricta de lo que dice la norma. Gracias, Roberto. Alex, el auditorio es tuyo. Gracias, Milton. Bueno, buenos días a todos. Bueno, la verdad es que destaco mucho esto último que mencionaba Roberto y creo que es coincidente en todos los países de nuestra región, que las legislaciones han quedado un poco desfasadas, tomando en cuenta del sistema o principio de renta territorial, y hemos visto cada vez más que por medio de interpretaciones, ya sea o antecedentes administrativos o judiciales en nuestros países, se va cada vez ampliando la esfera de aplicación del principio de renta territorial. Y lo mismo sucede en Costa Rica y en El Salvador. Y tal vez comienzo con El Salvador, que si bien es cierto, tiene un sistema de renta territorial, es de los pocos que ya de forma expresa ha introducido dentro de nuestra legislación ciertas excepciones al principio de renta territorial. Normalmente El Salvador maneja que los bienes situados y los servicios prestados o utilizados en el territorio nacional van a ser considerados de fuente salvadoreña. Eso es coincidente también en Costa Rica. Las redacciones de nuestras leyes de impuestos sobre la renta son muy similares, pues lo mismo, sigue el mismo enfoque. Pero vemos que, por ejemplo, en El Salvador sí se ha llevado el tema de la utilización cada vez más. Que si el servicio es prestado o utilizado, y el tema de la utilización cada vez ha ido tomando mayor relevancia por determinar cuál es el alcance real de la utilización dentro del esquema tributario salvadoreño. Y es ahí donde se ha enfocado que a nivel de jurisprudencia, tanto en salas de lo contencioso administrativo como en tribunal de apelaciones de los impuestos internos, se ha ido ampliando la esfera de aplicación de qué se va a entender por la utilización real de un servicio. Y para el fin de determinar, tanto para el tema de retenciones como para tema de ingresos grabados en El Salvador de entidades locales, cuál es el ámbito de aplicación. Y hemos visto que la tendencia del fisco ha ido en aumento en cuanto a la consideración de renta territorial, no solamente con la posición o la ubicación geográfica o la renta física, como mencionaba Roberto al inicio de la intervención, sino
más allá ir viendo los vínculos económicos que pueden estar sucediendo de una u otra transacción. Y eso es donde se circunscribe la discusión, ¿verdad? Porque vemos coincidente que tanto Guatemala, Nicaragua, en Honduras en alguna medida y El Salvador están manejando el tema de la vinculación económica o el beneficiario económico de la transacción para determinar si o no es una transacción sujeta a un régimen de imposición en cada uno de los países. Entonces, eso realmente no queda de forma expresa en la legislación y se vuelven conceptos jurídicos indeterminados, porque el hecho de que, por ejemplo, ¿a dónde está el alcance? Por ejemplo, en el caso de El Salvador, ¿a dónde está el alcance de la utilización? ¿Qué se entiende por utilización? ¿Qué se va a entender como grabado para el fin de El Salvador ese término? Lo mismo sucede en Costa Rica. Bueno, en Costa Rica también maneja un sistema de renta territorial, pero a partir de una sentencia de la Sala de lo Constitucional en finales de 2022, se ha ampliado, bueno, se le dio ya la confirmación a la interpretación que había manejado el fisco costarricense en cuanto a la figura y al alcance de la determinación de rentas a imposición en Costa Rica. Básicamente lo que se había manejado, a pesar que la ley en Costa Rica no maneja el término de utilización, sino que dice que básicamente se va a considerar de fuente costarricense en los cuales las transacciones que recaen sobre bienes situados en Costa Rica o servicios prestados en Costa Rica, el criterio del fisco ha ido en aras de considerar un vínculo económico a la estructura costarricense, y es ahí donde, a partir de una sentencia de la Sala de lo Constitucional, de un recurso de inconstitucionalidad presentado, ya se dio confirmación al criterio que había estado describiendo la autoridad fiscal y ya le da esa arma a nivel jurisprudencial de decir, se va a considerar de fuente costarricense aquellas transacciones que tengan un vínculo con la estructura económica costarricense. Y es ahí donde volvemos al mismo caso de El Salvador, que decimos, ¿qué se entenderá o cuál es el alcance del vínculo con la estructura económica costarricense? Se vuelve nuevamente un concepto jurídico indeterminado que no está de forma expresa en la norma. Entonces, ese tema es algo bastante coincidente en los países de nuestra región, como hemos ido viendo que cada vez se va ampliando eso. En El Salvador yo les comentaba de que es de los pocos que sí tiene excepciones ya establecidas dentro de la normativa. Como les decía, pues básicamente El Salvador considera que se va a entender de fuente salvadoreña las transacciones que recaigan sobre bienes situados o servicios prestados o utilizados en el territorio nacional, pero en el caso de títulos, valores y demás instrumentos financieros, y principalmente en las rentas de capital, se maneja un criterio un poco ampliado en cuanto a que se va a considerar que una transacción que recaiga sobre títulos, valores o demás instrumentos financieros va a ser considerada de fuente salvadoreña si el emisor del título, si cualquiera de las circunstancias siguientes se cumple, si el emisor del título es nacional, si el capital se encuentra invertido en El Salvador, y el tercero es si el riesgo asumido en la transacción se encuentra localizado en El Salvador. Ese tema del riesgo es algo confuso y debatible a nivel administrativo y judicial, pero la ley termina diciendo que también se va a considerar que la localización de la transacción se va a considerar de fuente salvadoreña si el sujeto que obtiene las rentas es una persona domiciliada o un ente salvadoreño en El Salvador. Entonces ahí, como vemos, existe una vinculación que ya no importa si la transacción o el título de valor o la renta se está obteniendo en el extranjero, pero solo por el hecho de yo ser domiciliado en El Salvador, ya esa transacción está sujeta a imposición en El Salvador. Y vamos a ver más adelante que es ahí donde aplican ciertas consideraciones de créditos, pero eso es algo que no hemos visto en otros países, esas excepciones específicas a la renta, y eso también aplica con las rentas que provengan de ganancias de capital y ciertas reglas de ganancia de capital cuando son obtenidas por una persona salvadoreña o una persona domiciliada en El Salvador. Entonces vemos, por ejemplo, el caso que si un extranjero viene y se domicilia tributariamente en El Salvador, estaría sujeto, en principio, por la misma redacción de la normativa,
estaría sujeto en principio a gravar todas las rentas que esta persona pueda tener en otros países, independientemente si pagan o no pagan impuestos. Entonces eso es bastante interesante porque ahí es donde El Salvador, a pesar de tener un sistema de renta territorial, amplía el espectro de forma expresa y establece cuándo se va a considerar por razón del domicilio o por nacionalidad. Entonces, eso es muy, muy interesante y creo que con eso podemos pasar a la siguiente fase, que para determinar principalmente esto, ¿a dónde aplica el crédito fiscal? Y como vemos en la lámina que tenemos enfrente, lo que les mencionaba, en este caso preciso de las rentas de capital, si la persona en El Salvador, si la persona tiene rentas provenientes de títulos de valores o demás instrumentos financieros en el exterior y estas rentas, existe una regla que si estas rentas pagan impuestos en el exterior o son sujetas a tributación en el exterior, ese impuesto se puede acreditar contra la tasa que sería aplicable en El Salvador. Y supongamos, por ejemplo, un depósito normalmente acá en El Salvador tiene una tasa especial del 10% de renta. Y si en el exterior ese depósito está siendo obtenido nominalmente por una persona domiciliada en El Salvador y tiene un pago de impuesto del 5%, pues acá en El Salvador se va a tener que tributar sobre la diferencia de tasas. Sería un 5%. Entonces, el fisco ahí permite la acreditación del 5% pagado en el exterior. ¿Qué sucede si no se pagan impuestos o si esas rentas de depósitos en el exterior son exentas en ese país? Pues en El Salvador se va a pagar el 10% total y si en dado caso exceden, la única obligación que existe es que se debe de reportar. Siempre se debe de reportar en la declaración anual de renta y se establece cuál es el impuesto pagado en el exterior y si excedió a la tasa del 10 o es igual a la tasa del 10, pues no habrá un efecto fiscal. Pero este tema es muy, muy relevante porque es algo que en la práctica no mucho se mira que la autoridad fiscal persiga activamente esta imposición de rentas. No obstante, la ley de forma expresa ha dado las herramientas a la autoridad fiscal para grabar esto. Entonces, es ahí donde cada vez vamos viendo que conforme vaya aumentando el involucramiento y los vínculos entre las administraciones tributarias de cada uno de los países que se componen, cada vez más va a existir esa proporción de verificar si efectivamente se han pagado o se han obtenido rentas en el exterior. Milton, te cedo la palabra para que continuemos la conversación. No, gracias, Alexander. Sí, como tú bien decías, por ahí veo que hay varias preguntas en el chat de participantes y cerraría, digamos, diciendo cada punto tenemos que evaluarlo en particular, dependiendo de la jurisdicción, dependiendo también la forma como evalúa o la percepción que tiene el fisco de cada situación en particular, para determinar si va a estar sujeto o no, ¿verdad? A renta territorial y si habrá una excepción o no, o si va a tener que pagar algún tributo o no en el país, y si me van a permitir un crédito o no en dicha jurisdicción, ¿no? Ese sería, digamos, de forma general, la pintura del tema territorial en la región. En algunos países, como mencionamos en su momento, está en boga la implementación de nuevos cambios tributarios que todavía están siendo discutidos y socializados por parte del Congreso y autoridades fiscales para implementarlos. Cuando eso se dé, pues en su momento lo traeremos a la mesa también y conversaremos sobre esos cambios. Y ahorita le cedo la palabra tal vez a Francis para que nos comente un poco sobre las preguntas que han hecho en el panel de participantes e irlas evacuando. Buen día, Milton, todos. Realmente tenemos unas preguntas para el equipo de Guatemala, específicamente para Roberto. Sería una entidad financiera con inversiones en el exterior.
¿sus ingresos en Guatemala y Nicaragua no estarían grabados? La pregunta la hizo el señor Virgilio. Gracias, Virgilio. Pues realmente, en el caso de Guatemala, cada contribuyente depende también de la interpretación que le den a la norma. En nuestro caso, todas aquellas, como les mencionaba anteriormente, todos aquellos ingresos que provengan de renta fuente no guatemalteca, incluyendo, digamos, según entiendo, cualquier retorno que yo tenga de inversiones en el extranjero, ya sean utilidades, dividendos, intereses bancarios de una cuenta del exterior, no estarían grabados como les mencionaba, al no ser parte o no se perfecciona el hecho generador y estarían no afectos al impuesto sobre la renta. Ahora bien, en el caso de Nicaragua, sí hay que ser más cautos porque el fisco sí tiene una interpretación más amplia en cuanto a lo que mencionaba, en cuanto al efecto contable, ¿verdad? Esa vinculación al territorio nicaragüense por el hecho que estas cuentas, por ejemplo, o estas inversiones están registradas en una contabilidad de fuente nicaragüense, entonces el fisco sí puede interpretar en el caso de Nicaragua que es todos aquellos rendimientos, aun y cuando son extraterritoriales por definición, pero ese vínculo económico que mencionaba Alexander, pues es lo que toma el fisco, ¿verdad? Entonces creo que en el caso de Nicaragua hay que ser más cautos con este tipo de ingresos. Gracias. Tenemos otra consulta de parte de Claudia, siempre para Guatemala. Si se hace un pago de servicios al exterior y para la deducibilidad se retiene el impuesto sobre la renta, pero no se le descuenta al proveedor, ¿el fisco podría ajustar la deducibilidad del gasto? La pregunta la hizo Claudia. Muchas gracias, Claudia. Sí, en efecto, creo que me atrevería a decir, por los estudios que hemos hecho, que es un común denominador en la región centroamericana y en el caso de Guatemala, si se recuerdan, lamentablemente, nuestra anterior ley del impuesto sobre la renta eh, sí contenía la normativa específica en donde indicaba la metodología de adición o el gross up y sí la regulaba. Sin embargo, con el decreto 10-2012 que entró en vigencia en 2013, eliminaron la norma y no hay una norma que atienda específicamente este tema. Sin embargo, desde la óptica de que el impuesto, el hecho generador del impuesto el sujeto pasivo es el no residente. Entonces, al ser el hecho, el impuesto está dirigido al no residente. Al momento que Guatemala efectúa ese gross up y absorbe el impuesto como tal para que el no residente reciba el bruto, el fisco sí es del criterio que es un gasto no deducible. Desde nuestra óptica, creo que hay argumentos porque realmente hay proveedores que no aceptan este tipo de retenciones y absorber este tipo de retenciones sí se podría vincular a que es un gasto útil, necesario, indispensable para mantener la fuente grabada de ingresos. Por ejemplo, si fuera un proveedor de materia prima y tenemos que absorber ese impuesto, considero que sí hay elementos para argumentar que sí están vinculados a la generación de renta grabada. Sin embargo, la posición del fisco es de que el impuesto no está a cargo del contribuyente local, sino del exterior. Entonces, si usted absorbe ese impuesto por cuenta del no residente, pues es un impuesto que sería un gasto no deducible, ¿verdad? Gracias. Tenemos una pregunta de Fernando Varillas. Un saludo a Fernando hasta México. No incluye jurisdicción, entonces me gustaría que los panelistas compartan sus experiencias en cada región. ¿Qué pasa con los trabajadores temporales que acuden a estos países a realizar labores puntuales de días, semanas o meses? ¿Qué pasa con estas empresas del mismo grupo si se genera alguna obligación fiscal?
Yo ahí Ok. perdón, no sé si puedo hacer un comentario general. Yo ahí me atrevería a decir, habría que ver específicamente cuáles son las atribuciones de esa persona en el país, es decir, si está efectuando, si tiene potestades suficientes para representar, para firmar contratos, va a ir a hacer algún negocio al país o simplemente se está trasladando por motivos físicos a Guatemala, por ejemplo, a Nicaragua, y solo va a seguir ejecutando sus atribuciones que están relacionadas, por ejemplo, con Costa Rica o con alguna jurisdicción, y solo está físicamente haciendo un home office, por ejemplo, por temas familiares, se tiene que trasladar. Habría que evaluar, como les digo, las potestades de representación que tenga en el país. También hay que analizar el tiempo que porque hay reglas específicas en cada jurisdicción para considerarse como residente fiscal en cada país. En el caso de Guatemala, en Nicaragua, hemos visto constantemente estos escenarios, sobre todo post pandemia, pero hemos visto en ambos casos que están efectuando en Guatemala transacciones y representaciones y se le está pagando en una cuenta del exterior, por ejemplo, o en su nómina de origen. Entonces sí podría dar pie a una renta de fuente guatemalteca. En la mayoría de casos, en nuestra experiencia, no son ejecuciones de labores temporales que están solo de supervisión, solo de verificación de calidad en Guatemala, y que al terminar ese proyecto regresan a su país de origen. No se les paga a través de una nómina guatemalteca, sino se les paga a través de su nómina de origen. Entonces, en los casos, ya hemos tenido criterios de la administración tributaria en donde si son eminentemente casos de supervisión y no de representación ni de generación de negocios, no va a generar ningún tema para efectos del Seguro Social o de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Pero sí hay que analizar un poquito más a detalle, como les mencionaba, el tiempo de la estadía, las potestades y la naturaleza de la actividad que va a desarrollar en el caso de Guatemala y Nicaragua. Sí, y ahí tal vez en ese mismo orden de ideas que tú mencionabas, Roberto, Fernando, lo que hay que considerar es, aparte del tiempo de si se considera o no para efectos tributarios un residente de la persona, aquí tenemos que separar el tema migratorio del tema tributario y la obligación no es directamente de la compañía, sino que pareciera, por ejemplo, en el caso de Honduras, que si se genera una obligación sería para el individuo como tal, porque él estaría recibiendo, si está realizando actividad dentro del territorio nacional y cumple con esa extensión de tiempo de considerarse residente fiscal para efectos tributarios en Honduras, como un ingreso de fuente de renta hondureña y tendría que tributar él a título personal, ¿no? Pero ahí hay un montón de tela que cortar, como decía Roberto, y evaluar, porque en principio él viene a prestar un servicio por cuenta de su compañía recibe un pago de Honduras que al momento de recibir ese pago es fuente de renta hondureña y también está sujeto a retención. Entonces, todos esos esquemas habría que evaluarlos en particular, ¿no? Pero en principio, si se dispara alguna obligación tributaria, sería para el individuo y no tanto así para la compañía como tal. Ok, por temas de tiempo, solo vamos a contestar 3 preguntas más. Las demás se van a contestar vía correo electrónico. La siguiente pregunta la hizo el señor Melvin Muñoz y es para Guatemala. En el caso de las rentas extraterritoriales, ¿qué formas de documentación se pueden utilizar? Algo que él compró y vendió en el exterior, para documentar la venta, debería de documentar la venta con una factura de exportación, aunque no sea una exportación, o bien, o no emitir ningún documento fiscal. ¿Cuál es su apreciación? Interesante la pregunta y creo que es bastante oportuna porque la documentación siempre es la prueba reina ante cualquier revisión
o cualquier proceso administrativo que vemos ante el fisco. Precisamente en el ejemplo que yo les ponía de los modelos Build to Ship to, por lo menos en el caso de Guatemala, sí quedaba esa incógnita, ¿verdad? Está bien, el fisco ya nos mencionó, ya nos validó que es del mismo criterio que cualquier mercadería que se venda en tránsito que no se nacionalice, pues al momento yo de la venta, no estoy perfeccionando una exportación como tal. Entonces no se puede reportar como exportación en virtud que no tendría la documentación de soporte para poder documentarlo como una exportación. Entonces, en ese caso, por lo menos en el caso de Guatemala, que estamos bajo facturación electrónica, pues sí al momento de emitir el documento, porque sí tiene que ir, sí se reporta el ingreso como de esas ventas, pero como una renta no afecta. Pero en el caso de Guatemala, sí permite, dentro de los conceptos de la facturación electrónica, sí permite, sí le despliega los conceptos. Hay conceptos, digamos, que no está sujeto a retención, hay distintas leyendas que el mismo sistema arroja para efectos de poder considerar esa venta, documentarla con una factura, pero se escoge la leyenda o la opción que le da la factura electrónica como una venta no afecta, ¿verdad? Entonces, sí da esa opción, ¿verdad? Asumo que en el caso de las demás jurisdicciones, potencialmente, si no estuvieran en facturación electrónica, sería de ver los que están en facturación electrónica, si esas opciones están disponibles, y si no, pues lo que se ha hecho es colocar la leyenda que es una renta no afecta, pero siempre emitiendo el documento, ¿verdad? Pero esto sí podría variar dependiendo de las opciones y la legislación. Pero en el caso de Guatemala sí tenemos varios desplegados, varias opciones que nos da la factura electrónica de distintos conceptos, y uno de ellos es las ventas no afectan. Ok, vamos a cerrar con la última pregunta, la de la señorita Kareli Cabrera. Dice, en Centroamérica estamos perdiendo mucha competitividad por los temas asociados a la territorialidad ampliada. ¿Qué implica que nuestras operaciones estén siendo agravadas en distintas jurisdicciones que al final terminan siendo un costo para el cliente? Además, el uso de los tratados de doble imposición, ¿qué otra alternativa tenemos para reducir el impacto sobre las remesas al exterior entre los países de Centroamérica? Bueno, yo ahí mencionaría, salvo lo que mis colegas quieran complementar, es definitivamente la aseveración que nos hace nuestro oyente es bastante puntual, y lamentablemente ese ha sido una debilidad en nuestras jurisdicciones, en virtud que se están, digamos, cuando existen tendencias, existen cambios a nivel internacional, pues siempre las adoptamos dentro de nuestras legislaciones. Les mencionaba al inicio, hemos ido adoptando nuevas reglas de residencia fiscal, nuevos conceptos de establecimiento permanente, los precios de transferencia también, pero la deficiencia ha sido solo enfocarse en actos. Obviamente el fisco se enfoca en actos que pudieran aumentar su recaudación, pero una de las grandes deficiencias es lo que hablábamos, no poder tomar créditos como existe en la mayoría de jurisdicciones, no tomar créditos por retenciones que nos efectúen en el exterior, número uno, y totalmente de acuerdo que una de nuestras deficiencias legislativas ha sido que no nos hemos enfocado en los tratados para evitar la doble o múltiple tributación, porque en efecto eso nos pone en desventaja legislativamente, y obviamente el efecto fiscal que eso conlleva de no poder optimizar la carga fiscal
para efectos que existan, no solo se enfoquen en figuras para el gravamen, sino también para evitar esa doble o múltiple tributación. Definitivamente, esto es un tema que debe de enfocarse nuestros gobiernos en cuanto a los tratados de doble o múltiple tributación para efectos de poder ser más competitivos y que nuestras jurisdicciones sean tomadas, sean más eficientes de una perspectiva dentro del marco de la justicia y legalidad. Pero lamentablemente esto es un tema que nos atañe a todas las jurisdicciones de Centroamérica como bloque, porque sí nos pone en una situación de desventaja. En el caso de Guatemala, añadiendo rápidamente, dentro de un proyecto de ley que hay de modificación de varias leyes fiscales, se toma en consideración, derivado del eco que ha hecho dentro de los contribuyentes, precisamente la pregunta que nos hacían que la absorción de ese impuesto se considere como no deducible. Esta normativa, que no es una normativa que ese proyecto no es proyecto de ley aún, pero esa potencial proyecto de ley sí contempla que la absorción sea un gasto deducible que vendría a clarificar este tema que ha creado pues bastante ruido en Guatemala, en virtud que es una práctica muy recurrente. Excelente, Roberto. Y Carelli, solo adicionando un poco lo que bien en términos generales mencionó Roberto, es tú en tu pregunta fue bien enfática en algo bien importante, es competitividad, ¿verdad? Al momento de crear estos proyectos de ley, sabemos que es importante recaudar, sabemos que es importante cumplir, pero también es importante no dejar de lado la competitividad como país o como región. Y tú tocaste ese punto clave y que Roberto bien resumió, ¿no? Y aquí, como pueden ver en este último slide, es un resumen de lo que hemos venido conversando en esta pequeña charla de esta mañana. Y le cedo la palabra a Alexander para que dé el cierre del evento de hoy. Gracias, Milton. Tal vez yo solo quisiera abonar un poco a la pregunta de Carelli, que me pareció muy interesante y creo que está bien abordado tanto por Roberto como por Milton, en cuanto a que este tema nos atañe a todos como región. Y efectivamente, al final es un tema de competitividad que nos resta conforme a la competencia con otras jurisdicciones. Y tal vez hablando de lo que se está manejando acá en El Salvador, es que sí ya existen ciertas discusiones sobre la aplicación. El tema de los tratados acá en El Salvador no ha dado el impulso que se esperaba en años anteriores. Nos hemos quedado solamente con un tratado y creo que el enfoque de la política pública no va por la firma de nuevos tratados, sino principalmente por cambiar la forma en la cual se computan los créditos en cuanto a la reducción de la doble tributación con ciertos tipos de operaciones. Entonces, por ahí está generándose de forma muy preliminar la discusión con las autoridades para que ellos vayan viendo la forma en la cual se pueda reducir ese impacto y que le reste competitividad al país. Creo que eso debería de ser o debe de ser compartido por todas las jurisdicciones de la región, con el objetivo de que al final no nos reste la competitividad el hecho de tener incluso entre nuestras mismas jurisdicciones una doble tributación en los mismos efectos por los criterios ampliados del sistema de renta territorial. Entonces, y bueno, habiendo dicho eso, pues creo que ha sido muy provechosa esta mañana. Creo que nos queda bastante corta este tema porque podríamos hablar mucho sobre el mismo y tenemos todavía un par de consultas que no pudimos abordar, pero que se les van a estar dando seguimiento por correo, agradeciendo siempre su presencia y su atención a nuestro webcast. Los invitamos a seguir en nuestras redes sociales a PwC Academy. Es parte de nuestra visión como parte de la nueva ecuación, pues dar este tipo de charlas informativas y compartir puntos de vista, experiencias, y vamos a seguirlos haciendo conforme la calendarización que tenemos, y cualquier cosa, pues tanto
Las personas que están aquí, los panelistas, sus contactos dentro de cada una de las oficinas, estamos a su disposición. Quedamos atentos y muchísimas gracias por su tiempo. Que pasen buen día. Gracias a todos.